Psicología, espiritualidad y algo más, con Viridiana Lechuga y Marta Villarreal. Desarrolla todo tu potencial, miércoles a las 9 de la mañana, en OM Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es 12 de junio del 2019 y estamos en una emisión más de Psicología, Espiritualidad y algo más. Y les habla en esta ocasión Viridiana Lechuga, quien les manda un saludo bien grande a todos ustedes en todas las partes donde nos quieran ver, en todos los dispositivos. Un saludo bien grande para ti y esperemos que estés a media semana gozando de esta vida, gozando de nuestra actividad aquí y sobre todo de nuestro programa. Y hoy vamos a tener un programa como todos muy especial y vamos a iniciar con nuestros anuncios del día. Claro que sí, hay que recordar que tenemos nuestra sociedad de lectura Descubrir Brillar en San Martín Texmelucan el 13 de junio. Nuestro libro es el que tenemos acá enfrente, que es El poder de estar contigo. Hay que recordar que la persona que guste está allá, pues puede asistir con nosotros, puede comunicarse con nosotros al 2228 16 51 52 o al 2222-389101 y de verdad los invitamos. Mañana vamos a estar en San Martín Texmelucan. Este es el libro aquí está, muy bien, está bien padrísimo. Lo vamos a llevar durante 2 sesiones, que es esta, la del 13 de junio y luego el próximo mes, que va a ser el día 4 de junio. Entonces los esperamos con todo cariño. Para todos aquellos que estén interesados en la sociedad de lectura, mándenos un mensaje, que tenemos promociones y vamos a estar muy atentos para quien nos esté mensajeando y nos esté mandando sus sugerencias. ¿Qué más tenemos? Y también tenemos una ponencia que sería el jueves en Colonia San Ángel, en San Martín Texmelucan igualmente. También están muy invitados para los que gustan asistir a esta ponencia. Igual los que quieran asistir o que quieran informes se pueden comunicar con nosotros para darle los dichos informes. Y tenemos una sesión de constelaciones familiares para el día jueves 4 de junio aquí en Puebla, en calle 108, barrio de San Sebastián. Ahí vamos a tener nuestra ponencia de constelaciones familiares con el doctor Rogelio Arteaga. De verdad va a estar muy bien para todos aquellos que nos quieran visitar. Eso sí va a ser aquí en Puebla, así que llámenos, mándenos mensaje para que podamos hacer nuestras promociones. Sí, y ahí también tenemos para el 18 de julio, estaremos en Azochiapan, Morelos, en el Hospital General. Estaremos impartiendo igual una ponencia que será semivivencial, también para los que estén cerca de esa zona y que quieran asistir. Hoy es mi figura paterna y nuestro pensamiento nos dice: ser padre es la única profesión en la que primero recibes el título y luego se cursa la carrera. Esto no es como ahora sí, como decimos nosotros, ¿no? Primero tenemos la carrera y después recibimos un título. No, este es muy diferente, porque yo digo que quien diga yo estoy preparado para ser padre, que pasa el tip, ¿no? De cómo es que logró, ¿no? De decir yo ya estoy preparado para ser padre antes de ser padre. Yo creo que sí, sí, en cierto momento nosotros queremos y deseamos a lo mejor ser padres, pero no como diciendo unos que ya tenemos ese, como nos menciona acá, ese título de ser padres, sino que primero, antes que nada, aprendemos a cómo ser padres, pero eso lo aprendemos mediante la vivencia de cuando tenemos nuestros hijos. Efectivamente, y yo siempre le digo a los papás en Taller para Padres, no hay padres perfectos,
pero sí hay padres exitosos. Siempre obtenemos el éxito cada vez que un hijo obtiene algún logro o puede madurar alguna habilidad o manifiesta en una situación de adversidad sus valores. Esos son momentos de éxito, así que hay que valorarlos. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día, el cual se titula Mi figura paterna. Hay que recordar que estamos así de cerca para llegar a lo que sería el Día del Padre, que sería nuestro próximo fin de semana. Y pues un abrazo a todos los papás. Sé que es anticipado, pero un abrazo para todos aquellos. Exactamente, le mandamos un saludo a todos ustedes, a todos los papás que nos están escuchando y que comparten también el programa. Un saludo, compartan este programa a quien más lo necesite también. Y bueno, vamos a hablar de diversos puntos, pero principalmente vamos a iniciar con ¿qué es la paternidad? Uciel, ¿qué es la paternidad? Muchos han de estar preguntando, ¿y qué es la paternidad? Sí es cierto. La paternidad más que nada es cuando se crea ese vínculo de papá e hijo, porque no decir soy padre no quiere decir que ya soy paterno, no. Ese vínculo del cual estamos hablando de papá e hijo es más que nada es cuando muchas veces nos hemos dicho esta parte que dice he tenido citas. Ajá, pero a lo mejor algún día nos hemos preguntado, ¿y yo he tenido alguna cita con mi hijo? No cita a lo mejor de salir, pero cita en tiempo. Sí. A lo mejor en darle tiempo, en escucharlo, en atenderlo, no tanto económicamente, sino en atenderlo también en lo que sienten sentimentalmente. Y por qué no ayudarlo cuando tienen esos problemas que en cierto momento todo joven o desde niño a veces tenemos problemas que ya nos peleamos con el amigo, con el primo, con el hermano si son más pequeños, y también en cierto momento entra esta parte cuando nos peleamos con los amigos, cuando tenemos esa sociedad, o se podría decir ese círculo, pero de amigos. También cuando hay peleas, igual, a veces como niños necesitan esa parte de atención del papá. Entonces, podremos decir que es ese vínculo entre papá e hijo, y ese vínculo es cuando, de una forma, es cuando el padre ama incondicionalmente al hijo. Exacto. Es amarlo incondicionalmente. ¿Qué queremos decir con amarlo incondicionalmente? Es como comento, es cuando se habla con él, cuando lo hacemos sentir que está seguro conmigo como papá o conmigo como familia, es cuando sentimos cuando él siente que tengo esa comunicación entre él y yo. No nada más es de que, no, pues doy lo económico, estoy aquí presente como figura, como figura paterna o como figura de autoridad, y eso es todo. No, es también esta parte en cómo yo en cierto momento como padre me dirijo hacia mi hijo. Exacto. En otras palabras, la paternidad es el ejercicio pleno de tus facultades como ser humano ante la responsabilidad de otro ser humano. Es darle acompañamiento a esa persona en todos los aspectos, pero primordialmente en el aspecto emocional, dándole una guía constante y una orientación constante. La paternidad se puede describir como la suma de responsabilidades en todos estos aspectos de una manera humanizada. Es decir, que si el padre aporta económicamente a los hijos, es porque es parte de su paternidad y de sus responsabilidades, sin hacer esta situación de, ay, te di tanto, qué pesado es mantenerte, hay que pagar la escuela, otra vez la mensualidad. Eso sale de la cuestión paternal. También es el ejercicio de la protección hacia el menor, ver qué es lo que lo está amedrentando y solucionar esa situación. La paternidad no va en relación a golpes, violencia y coerción para el menor. Es otra cosa muy distinta. Y en este punto quisiera comentar que en el caso de cuando las mujeres trabajan y hacen otro tipo de actividades y el padre entra en escena, pues realizando sus actividades como papá, no es que esté ayudando a la mamá, está ejerciendo su paternidad. Es la oportunidad del hombre
en el ámbito familiar de poner en práctica sus habilidades en resolución de problemas, de acompañamiento emocional, de ayudar a los hijos, de darles consejo, de motivarlos, de orientarlos y también de sancionarlos y guiar su conducta para que ellos puedan tener una vida más plena. Eso es la paternidad, es el conjunto de todos esos elementos. Sí, y aquí entra esa parte importante en que también a veces hemos tenido ese punto de vista en que la mujer es la que en cierto momento se tiene que hacer cargo de estas cosas, de esta parte de estas cosas que nos está comentando. Pero yo como mamá también le tengo que dar ese permiso y tengo que darle ese espacio a él como padre para que también realice estas acciones. Exacto. Como hemos estado hablando en otros temas, que también hay que conjuntar esto de trabajar conjuntamente, de trabajar juntos y no nada más dejarle la responsabilidad a una persona. Y como comenta, sí es cierto, esta parte de la responsabilidad es muy importante porque es esa parte de la responsabilidad de yo como padre sacar mi hijo adelante, esta parte de que tenga buena estabilidad y de que tenga una mejor educación. Es esta preocupación que tengo yo por mi hijo para que salga adelante y sea un buen hijo de bien, porque en esta actualidad, en las anteriores y ahora, muchas veces tenemos esa visión de que el hijo, el hombre, ahora se podría decir, nos vamos así, porque también es tanto hija como hombre, pero es como que más apegado al hijo, ¿no? Es como decir, si él tiene estos valores, es por su padre. O fíjate el padre que tiene, ¿no? O fíjate cómo es el papá y vas a ver cómo es el hijo. Y yo creo que nuestra sociedad, mucho la mujer tiene que ver con esto porque trata de arrebatarle el protagonismo al papá. Sí. Y entonces vienen estas situaciones en donde la mamá dice, yo soy padre y madre a la vez. Sí. Pues, ¿qué creen? No podemos ser padre y madre a la vez. A lo mejor esto va a generar muchos comentarios, pero eres madre únicamente y felicidades porque te has hecho cargo de tus hijos, pero no puedes suplir, tampoco puedes usurpar y tampoco puedes hacerte cargo de un papel que no te corresponde. El padre es padre y la madre es madre. Entonces, si has hecho este ejercicio durante toda tu vida en acompañamiento de tus hijos, de verdad, muchas felicidades, pero no eres padre ni madre. Y también a los papás que en algún momento pues no ha estado la figura materna, ustedes son padre únicamente y no padre y madre. Únicamente son padres, porque al momento de quererle usurpar el lugar o asumir responsabilidades o asumir un rol, un papel de alguien que no te corresponde, confundimos mucho a los hijos y sobre todo no dejamos que la energía fluya tal cual debe fluir. Y bueno, un consejo para todas las mamás. Realmente los papás tienen que entrar en escena con toda la responsabilidad y hay que darles la oportunidad, porque a veces las mamás queremos acaparar todo el espacio y hacer todo y no, yo baño al niño, yo hago esto, yo hago la comida, yo hago acá, yo los llevo a la escuela, ay, es que tú no sirves para nada, tú no sabes cómo se hace, siempre que te dejo a los niños se enferman, se vuelven un caos, los malconscientes y un montón de cosas. Entonces, sí, la mamá, por miedo a que el papá no ejerza su paternidad como ella considera que se deben de hacer las cosas, le quita responsabilidades y la intención de ejercer su paternidad. Entonces, ¿saben qué, chicas? Denle la oportunidad a los papás de que puedan entrar en escena como bien consideren ellos y que puedan resolver las problemáticas como bien consideren ellos. Den esa oportunidad, porque si no, entonces los papás nunca van a ejercer sus habilidades como padres en el terreno familiar, porque la mujer siempre está interrumpiendo y no le da esa oportunidad a los papás de, a lo mejor si se cae el niño, cómo resolverlo, de compartir tiempo y espacio con el niño, porque también pasa que los papás no saben convivir con sus hijos porque la mamá siempre está en escena. Entonces están en familia y van de paseo al parque, al cine o lo que sea, y si hace un berrinche al niño, quien lo resuelve es la mamá. Si se ensucia, quien lo resuelve es la mamá. Si se hace popó, quien lo resuelve es la mamá. En parte es porque la mamá no permite
que el papá entre en acción. Y en otra parte porque al papá se le hace muy fácil entrar en el estado de confort y no participar en la formación de sus hijos. Qué bueno que actualmente Sí. hay en el baño de los hombres, yo ya he visto en muchos lugares que hay cambiadores para los Sí. bebés. Entonces es muy, muy, muy padre. Pero también los mismos hombres hacen la carrilla, ¿no? De decir, le estás cambiando el Sí, pañal al entras. niño y demás. Esto no tiene nada de vergonzoso, ni tampoco es humillante, ni tampoco te hace menos hombre o te hace menos viril. No, te hace más humano. Como Sí. padre te hace más humano y te ayuda a compartir una conexión directa con los hijos. O sea, yo he escuchado tantas veces en procesos de terapia en donde los ya personas adultas, los hijos ya cuando están grandes, dicen, yo no le puedo dar un abrazo a mi papá. Sí. ¿Y saben por qué? Porque en gran medida la dinámica familiar fue tener una figura de padre muy autoritaria, muy lejana y muy de miedo. Porque era en ese tiempo, que ahorita vamos a pasar a ese tema, era un tiempo en donde el papá gran parte del día se la pasaba fuera en el trabajo, llegaba únicamente como a supervisar y si no, las cosas no estaban, pues había problemas en casa en donde los hijos vivían las consecuencias y córrele, ¿no? Porque ya llegó papá. Y entonces era una figura de miedo en gran Sí. medida. Y esto no permitía a los hijos acercarse al papá, platicar con él de sus dudas, de temas de importancia, de los cambios, de su sexualidad, de quién le gusta, de quién no le gusta, de sus planes para una carrera, etcétera, etcétera. Era así como, esto se tiene que hacer, de esta manera se tiene que hacer, y si no se hace, vas a vivir Sí. mi enojo, vas a vivir las consecuencias de mi enojo. Y entonces eran padres que no se permitían eso. Y bueno, también vamos a ver más adelante cómo es que ahora ha cambiado esa situación y cómo ahora los padres se manifiestan. Pero es muy, muy importante que los papás se den la oportunidad de compartir y convivir tiempo con sus hijos. Sí, y también entra esta parte en lo que estamos comentando, de que luego pasa esta parte de que ahora en la actualidad, bueno, en algunos ya hay estos cambiadores de los hombres, igual para estarlo cambiando, también entra esta parte en la que a veces el hombre tenemos esa idea errónea de que si nos ven realizando estas acciones, nos ven como debilidad, o lo vemos como debilidad Claro. del género masculino. Entonces es por decir, pues en ciertos momentos quitarnos esa idea, ¿no? De que igual, como comenta, más adelante vamos a hablar sobre este aspecto, de que cómo era la actualidad, cómo es la actualidad y cómo era antes, en cierto momento, pero cómo han ido cambiando también estas cosas, porque no se trae, sí se traen algunas cosas, pero en cierto momento, en la actualidad que vivimos, cómo tenemos que cambiar todas estas partes en las creencias de que nosotros vemos Sí. como varones o como hombres o como padres, qué podemos hacer y hasta dónde también lo podemos hacer, porque igual, como comenta, a veces también no nos permitimos esa autoayuda o esa ayuda a la demás a la persona que tenemos enfrente o a nuestra pareja, o también a veces ellos no permiten esa ayuda. Igual también, qué bueno que en cierto momento esta parte de lo que es la figura paterna es muy importante, porque en cierto momento a nuestros hijos igual les ayuda para su diario vivir y para su futuro. ¿Por qué? Porque también les brinda esa seguridad que en cierto momento yo como padre le voy a implantar. Obviamente una seguridad positiva, no negativa. Claro, por supuesto. Y bueno, amigos, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es padres de la generación de antes de los 80, es decir, estos padres que dieron a luz a los hijos que fueron la generación de los 80. Entonces, ¿cómo eran los papás de los 60, 70? ¿Cómo eran esos papás, no? ¿Qué características tenían esos papás? Pues vamos a mencionar unas que son muy primordiales. Una, era un papá, como lo habíamos mencionado, era un papá que le importaba mucho su postura y su autoridad dentro de la dinámica familiar. Entonces era una figura que tenía que ser muy, muy, muy respetada, y por lo cual acudían a la violencia.
¿no? Sí. A los golpes, a la poca comunicación, a la poca información y a un contacto muy escaso con los hijos. Eran papás que en su gran medida funcionaban así. Papás que veían el fútbol el fin de semana y que algunos de ellos también se daban el permiso de llevar a los hijos a correr, al fútbol, ir al parque, tal vez ir al cine, pero había otros papás que no, o sea, que no se daban ese permiso y que había muy poco contacto con ellos. Sí. Pero su característica primordial es que era una figura muy poco accesible. Esa es como su característica primordial. Era una figura muy poco accesible y esta figura era alimentada por la mamá. En donde la mamá le decía a los hijos, apúrense con la tarea porque ya va a venir su papá. Se tienen que apurar el fin de semana porque si no su papá ya no nos va a llevar al parque el fin de semana, o ya no vamos a ir al cine o ya no vamos a ir a pasear. Dense cuenta de que si papá llega se puede enojar de que está esto tirado. Entonces lo tomaban las mamás en aquel entonces como una figura de miedo, ¿no? Como para infringir miedo a los hijos hasta cierto punto. Esto depende de la dinámica de cada familia, ¿no? Sí. Pero en gran medida era una figura que generaba miedo, era una figura que era muy, muy, muy altamente muy respetada, que se valía de gran medida sobre la violencia, de una postura muy rígida y que no había la comunicación que actualmente hay. Exacto. Pero esto también tenía sus beneficios, ¿a poco no, Uciel? Que pues antes, ¿tú qué Pues opinas? sí, lo que estamos viendo esta parte, que antes sí existía esa parte de figura de autoridad. ¿Por qué? Porque era esa parte en la que el papá, si decía que se tenía que hacer esto, es porque se tenía que realizar. Y no era como hoy, que no. te dicen hazlo y Claro. hazlo y hazlo y así estamos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora y a la hora y no lo realizamos. Sí. Y en aquellos momentos esa figura de autoridad era como de que levanta eso y era como de que en ese Como de momento rayos, sí, ¿no? automáticamente se iba. Entonces sí, esta parte en la que aquellos ayeres es de esa figura de autoridad. Hay como decimos, cosas positivas que podemos obtener de aquellos pasados, cosas que podemos obtener y traerlos a este presente. No necesariamente lo malo, pueden ser esas partes, esa parte de hacer esa autoridad, de decir yo soy papá y por lo tanto, Sí. a lo mejor no como dice eso de golpes y todo, porque soy papá yo te puedo pegar, no, es esa parte de que autoridad, de decir lo que yo digo es porque sé que lo estoy diciendo, pero sé porque es un bien para ti. Claro. No es un mal. Entonces sí, en cierto momento esta parte en lo que dice algo positivo es eso, de que en aquellos ayeres pues sí, estas figuras de autoridad eran respetadas más que nada. Y aparte pues eran figuras como muy comprometidas, ¿no? Sí. Porque decían, esta es mi familia y hasta el final, ¿no? O sea, esta es mi familia. Y había menos, en lo que son los años 60, 70, 80, había menos familias que carecían de la figura paterna, es decir, que había más familias en donde estaba papá y mamá. Actualmente ya las familias se han modificado y tienen otro tipo de dinámica en donde podemos encontrar, fíjense cómo ha cambiado las cosas, donde podemos encontrar únicamente a la mamá con los hijos o también únicamente al papá con los hijos. Anteriormente, en esas décadas, pues era muy raro que un padre se quedara con los hijos. Y fíjate, Uciel, que en mi tiempo de niña había un programa que se llama Papá Soltero, que lo hacía César Costa, y yo comentaba, ¿no?, con mi familia, que era una serie que salía del parámetro de ese tiempo, porque era muy difícil que un papá se encontrara solo con sus hijos. Sí. La historia relata, bueno, como que el papá, pues su esposa falleció y se quedó a cargo de sus 3 hijos. Y durante la serie pasan así como muchos eventos y cosas en donde el papá tiene que resolver, tiene que hacer, tiene que entrar al quite con los hijos. Y proponían temas muy interesantes, ¿no? ¿Qué hacía un papá cuando el hijo comenzaba a tomar?
¿Qué hacía un papá, así, un padre soltero, cuando la hija le rompían el corazón, ¿no? ¿Qué hacía el papá cuando al más chico, ¿no? Que era Cesarín, le hacían bullying, que en ese tiempo no había esa palabra, pero lo acosaban en la escuela? ¿Cómo les enseñaba? Y realmente era un programa de muchísimos valores, porque era un programa que se identificaba con la dinámica familiar, que en ese momento, en ese tiempo, no muchos hombres vivían y que no mucha gente de nuestra sociedad compartía. Actualmente yo creo que ese programa quedaría ideal porque podemos ver que hay muchos papás que ya se hacen cargo de sus hijos. Sí, y comentando esta parte, también me llegó esta parte, pensamiento que dice, bueno, no pensamiento, sino esta parte en la que en aquellos ayeres también entra esta parte en la que las familias eran demasiado extensas. Sí. Y como que los hijos eran más, los dejaban más solos. ¿Por qué? Porque entraba esta parte de que los dejaban jugar solos, los dejaban realizar las tareas solos, y toda esa parte, por lo mismo de que eran como familias extensas, porque en esa actualidad no íbamos a ver a una familia que tuviera un hijo, 2, era de 8, de 10, de 12 hijos. Entonces eran como que más individuales, los hijos eran más individualistas. Ahora no, ahora ya solo tenemos, en cierto momento ya viene esta parte en la que solo 3 hasta 4 hijos y ya se les ayuda con las tareas, ya se juega con ellos. Entonces entra esta parte en la que igual en esa época podría ser esta parte de la que, aparte de ser una figura de autoridad, eran familias como que muy extensas, ¿no? Claro. Y entra esta parte en la que igual, como comentamos, que en aquellos ayeres pues era como de decir, no se iba a ver un padre soltero. En ese tiempo era como de que tenía que estar con su esposa, con su mujer, y si llegaba a fallecer tenía que buscar una para el cuidado de sus hijos. Exactamente. Y miren, después de la Segunda Guerra Mundial, las familias se modificaron, puesto que muchos de los hombres tuvieron que ir pues precisamente a la guerra, y el término familia era como pues estar madre, padre, muchos hijos, sí. Eran alrededor de más de 8 hijos, eran muchos hijos, y siempre había un tío, el abuelo, la suegra, y todos compartían el mismo espacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto se fue modificando, y con respecto se fue apartando el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Troslovy, que es uno de los autores con respecto a la terapia familiar, nos habla que se fue modificando también a partir de la tecnología, de los avances de la televisión, del periódico, y surgió el término familiar, sí, sobre una familia nuclear. Entonces, al término familia nuclear se le describe como papá, mamá e hijos. Y entonces vinieron otros términos como unifamiliar, condominio familiar, el auto familiar, las vacaciones familiares, entre otras muchas términos que se fueron utilizando de la familia, describiendo este modelo de familia, papá, mamá, hijos. Sí. Entonces a eso se le llama familia nuclear, en donde entraba muy contextualmente el padre. Retomando los tiempos de 1920, podemos tener un modelo de padre como el que sale en La Oveja Negra, en donde está Pedro Infante, sí, y de los Fernández, ¿no? Que es, se me olvidó su nombre, pero tiene una figura muy aguerrida, es un hombre muy intolerante, mujeriego, machista, sí, se hace la víctima, manipulador, entre otras muchas cosas, y después se fue modificando, dándose apertura de otro tipo de cuestiones, y entonces viene más adelante un tipo de papá un poquito más accesible, que está más en casa, etcétera, pero de todas formas genera este tipo de relación periférica con los hijos. Entra en el momento crucial que tiene que entrar y sale de ese momento. Y podemos encontrar un tipo de papá, que también es papá soltero, que ustedes lo han de conocer muchísimo, que es don Ramón en el programa El Chavo del Ocho, en donde nosotros tenemos un contexto muy diferente de diversos tipos de familia que toma El Chavo del Ocho en ese programa, y estamos hablando ya de 1960, 1970,
en donde también era muy raro encontrar un padre soltero, que es en el caso de la Chilindrina, y tenemos también el caso de la madre soltera con Kiko, ¿no? Y hay una figura ahí paternal en donde está ¿cómo se llama? El maestro Girafales, y también está el señor que va a cobrar la renta, que también se me olvidó su nombre. Sí. Entonces vienen este tipo de figuras que forman parte del paternaje de ese momento. Ahora nuestro tiempo ha cambiado, pero con esto vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues después de esto. Hola a todo el público de Home Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lisette Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Home Radio. Bien, amigos, hemos vuelto a nuestro programa Psicología, Espiritualidad y Algo Más, y hoy estamos hablando sobre la paternidad en la actualidad y la paternidad de antes, y los invitamos a ver el siguiente video. Las sociedades occidentales y orientales conocidas han dado una importancia significativa al rol del padre en la familia, considerándolo la autoridad principal. Sin embargo, durante el siglo XIX declinó el poder del padre. De ser el centro de gravedad de la familia, se desplazó y apareció la figura de la madre y la maternidad como íconos de la relación con los hijos. Entre otros factores sociales y culturales, lo anterior propició que la paternidad se considerara como una decisión voluntaria del padre, es decir, reconocer o no al hijo o mantener una relación con él o no. El varón, a diferencia de la mujer, nunca fue definido por su paternidad o su capacidad de ser padre, sino por su trabajo y su posición como productor y ciudadano. Actualmente se considera que la paternidad es una relación que los hombres establecen con sus hijos, en la que intervienen los valores culturales del grupo social. Por lo tanto, la paternidad es una función que excede lo instintivo de la reproducción, ampliándose este concepto a las relaciones emocionales y afectivas entre el padre y los hijos. La paternidad incluye una función de autoridad, de cuidado, de nominación, ya que el varón otorga su apellido. Establece con los hijos una función económica y social, que incluye la manutención, la preocupación por el sano desarrollo de los mismos y la transmisión de los valores morales. Con la idea de descubrir la percepción del concepto de paternidad en jóvenes sin hijos de 22 a 29 años, se realizó una encuesta que mostró los siguientes resultados. La mayoría de los encuestados refirió tener una buena relación con su padre, pero el 68% ya no lo percibió como el único proveedor, sino compartiendo el rol con la madre.
Sabiendo que hay una relación entre la actividad de la paternidad y su experiencia con su padre, se preguntó, ¿quién era la persona con la que pasaron la mayoría del tiempo durante su infancia? A lo que un 60% contestó que con la madre, un 24% con ambos y solo un 4% con el padre. Esto incluía cuidados y diversiones. Un dato muy significativo es el que el 68% de los encuestados refirió que si su pareja le informara estar embarazados, tomarían la decisión de formalizar la pareja y tener al bebé, contra solo un 12% que recurrirían a la interrupción legal del embarazo. Algo que arrojó la encuesta con respecto a que si dejarían trabajar a su pareja fuera de casa, un 76% contestó que sí la dejaría, comparado con un 4% que contestó que preferiría que se quedara en casa para las labores del hogar y del maternaje. Entre diversas actividades que el hombre debe o quisiera desempeñar, como el salir a trabajar o el quedarse a cargo del cuidado de los hijos, se encontró que el 80% desea ambas cosas, en comparación con el 12% que contestó que preferiría quedarse con sus hijos y el 8% desearía solo el trabajo. Rompiendo el mito de que la mujer es la única con habilidades para el cuidado de los hijos, encontramos que el 80% de los encuestados consideró que el varón sí tiene habilidades naturales para el cuidado de los hijos, ante un 20% que contestó que no cuenta con ellas. Algunas de las razones que refirieron el por qué un varón no tiene esa habilidad es porque consideran que, supuestamente, no están preparados fisiológicamente. Parte de los varones que afirmaron que sí se tienen habilidades para el cuidado de los hijos refieren el hecho de que es responsabilidad de ambos, y por otra parte, señalaron que se puede aprender culturalmente el trato y el cuidado de los mismos. Se podría concluir que la paternidad es la manera, en la práctica, de educar a los varones, la cual puede apoyar una sexualidad responsable de los mismos, o determinar culturalmente que el cuidado de los hijos no solo recaiga en la mujer. Los encuestados en este estudio expresaron que se perciben en el futuro ejerciendo una paternidad compartida con la madre. A pesar de la estigmatización hacia los varones para el ejercicio de su paternidad, ya sea por los amigos o familiares en determinadas culturas, muchos padres y futuros padres plantean la formación de una paternidad incluyente, ya que en tiempos remotos solo se veía al padre como proveedor de bienes, situación que cambió ya que en este estudio, al preguntar sobre qué actividades debería desempeñar el padre en la educación de los hijos, la mayoría mencionó que llevarlos a la escuela, cuidarlos, jugar con ellos y revisar sus tareas era parte de su responsabilidad. Descubrimos que la paternidad es un proceso diverso y complejo, que no se puede considerar solo un tipo de paternidad en la actualidad, sino que se puede hablar de paternidades, que son influidas por el entorno social, pero que nos muestran diversas formas de actuar y conducirse como padres, y los hombres están descubriendo que es algo que puede realizarse de una manera incluyente, placentera y responsable, en todos los órdenes de la vida emocional, social y económica de los hijos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con el tema de hoy, que son los con respecto a los padres, porque este fin de semana es el Día del Padre y estamos haciendo este programa especialmente para todos ustedes. Le mando un cordial saludo a Nefi López, que es un papá ejemplar. Te mando un beso, cuídate mucho. Besos. Muy bien. Y bueno, el video fue altamente ilustrativo, fue muy ilustrativo y nos proporciona una información sobre estadísticas de cómo ahora se perciben los hombres en el ejercicio de la paternidad. Y es de verdad algo sorprendente cómo es que ahora los hombres van manifestando este ejercicio de la paternidad, porque podemos ver ya en la calle papás jóvenes aquí con su bebé, con su pañalera, bien firmes, hasta bien contentos, se suben a la combi, toman taxi, van al trabajo y como debió ser siempre, como debió ser toda la vida. Pero la humanidad es así, ¿a poco no, Ciel? O sea, no todo es bueno, no todo es malo, hay pros, hay contras, porque después de tanta solvencia de los papás, de tanta flexibilidad, los hijos pueden perderse. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio. Creo que esa es la clave en la paternidad, el punto de equilibrio. Ser accesible con tus hijos sin tocar la permisividad.
También ser accesible con los hijos de tal manera en donde se comparta mutuamente el amor, sin tener que el papá o la mamá estar pues como rogando trozos o pedacitos de amor en los hijos. Si ustedes delegan totalmente la responsabilidad en los hijos, estamos cometiendo un error. Entonces, es muy importante tener equilibrio como padres y madres. Sí. Y lo que vamos a ver en este momento, vamos a ver los padres de la actualidad. ¿Cuáles son las características de los papás de la actualidad? Y pues déjenme comentarles que los papás actualmente ya son personas peloncito, sí. ¿no? Con su chalequito, ¿no? Así eran los papás de antes, ¿no? Entre otras muchas cosas, dependiendo de su trabajo y sus actividades, pero al llegar a los 40 ya se veía un hombre mayor. Actualmente no. Sí, actualmente los hombres se conservan mucho y esa es una de sus características, que buscan estar bien, hacen ejercicio, quieren terminar una carrera. Ya no son como los papás de antes que, bueno, llegaron los hijos y pues ahora me tengo que entregar el trabajo al 100%. No, ahora son hombres que buscan cumplir sus metas y sus expectativas de vida terminando una carrera, ejerciendo una carrera. Algunos de ellos hablan 2 idiomas, un idioma más aparte del natal, y hacen actividades, tienen metas, planes, proyectos y van en búsqueda de eso. Ya no se centran únicamente en sostener a la familia, sino también en sostener sus metas y sus expectativas. Tienen puestos muy importantes y algunos buscan ser empresarios y tener una ocupación aparte del trabajo, como irse al gimnasio, practicar box, hacer otro tipo de actividades que nutran su persona. Son más conscientes de cómo se ven. Les gusta verse bien, tener bien el corte, tener una mejor apariencia y demás, y sentirse jóvenes. Entonces, este tipo de papá que llega a los 40 todavía se ve muy joven, y hay papás que todavía llegan a los 50 y todavía se ven muy jóvenes, sí. ¿no? Entonces, como que buscan el estar bien. Sí, y entra esta parte en la que también comentamos que tiene sus cosas buenas, también sus cosas malas, de ahora que se podría decir el padre millennium. En una es que en la actualidad igual se está haciendo a veces papá ya a muy temprana edad, temprana edad, una temprana edad en la que todavía ni siquiera yo como papá joven, todavía ni siquiera tengo esas expectativas de mi vida como para traer a otra persona o un niño o un hijo para crear sus expectativas de esa persona. También entra esta parte en la que también se piensa ya mucho. ¿Por qué? Porque ya esas edades de ser papá ya está como entre los 26, 27 años a los 30 años, ya cuando ya tienes una carrera, cuando ya tienes una estabilidad económica, o a lo mejor en cierto momento también algunos ya buscan una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque pues dicen, el ser padre no es nada más yo, sino que ya van a ser otras personas y tengo que estar estable yo para igual poder tener una estabilidad con ellos. Entra esta parte también en la que también ya se piensa, ¿no? Se piensa de hasta qué edad yo quiero ser padre y qué es lo que puedo ofrecer como padre, ¿no? Sí. También ya entra esta parte, es como este lado positivo y este lado negativo, porque igual buscamos ya un mejor bienestar para las personas que vamos a tener. Y miren, los papás que fueron padres en los años 70s y 80s, que actualmente ya son padres de hijos entre los 20 años, entre los 15 y 20 años, son papás que tienen características diversas, como las que ya comentábamos. Buscan tener una carrera, terminar su carrera, desempeñar su carrera, hablan otro idioma, algunos otros emprendieron un negocio, se volvieron más cercanos a sus hijos, tuvieron otro tipo de actividades, otro tipo de ideología y de formación. Algunos de esos papás que fueron de los años 70s y 80s
tienen dos familias o han tenido dos familias porque primero tuvieron un matrimonio al cual teóricamente se llama el matrimonio de entrenamiento y luego viene otro tipo de matrimonio en donde ya se quedaron un poquito más estables y tienen hijos de una familia y tienen hijos de otra familia, porque esta es la otra cara real de la situación. Entonces, si eres papá como más o menos de los 80, has de tener hijos entre los 9 y 15 años o un poquito más grandes, porque algunos empezaron un poco antes, pero su formación y su ideología de vida es muy distinta a los papás de antes de los 70. Ahora los papás que vienen son papás de los 90 y son papás de ahí del año 2000 por ahí más o menos, y son papás altamente jóvenes. Sí. Entonces los papás que vienen ahorita, que ya están en formación, es más que ya están terminando tal vez la carrera o que están en un trabajo un poquito más estable, yo los invito a todos los jóvenes y a todas las señoritas que todavía no tienen hijos, que se pregunten, ¿por qué quiero ser padre? Si quiero ser padre, tengo la madurez necesaria para formar a otro ser humano, tengo un proyecto de paternidad, y no ver el tener hijos como lo que sigue, ¿no? Sí. Y no dejarse presionar por la sociedad. Exacto. Si vas a ser padre o madre, hazlo totalmente consciente de lo que vas a hacer, traer una vida a este mundo para formarla, cuidarla, guiarla y sostenerla. Que esto tampoco te dé miedo, porque es una experiencia muy hermosa, pero hay que ser muy consciente del compromiso que vas a adquirir. Anteriormente a esto era como tener una pareja, casarte porque pues es lo que se tenía que hacer, y lo que venía después era tener hijos. Entonces así se formaban las familias. Llegabas a un clímax de tu vida que no era después de los 22 años, así ya era el clímax, y buscar una pareja, casarte, y lo que sigue, tener hijos, y lo que sigue, envejecer con la pareja. Esa era la concepción de vida. Ahora los padres tienen otro tipo de concepción de vida, y algunas personas dicen, yo nada más quiero una pareja para tener hijos y ya, pero yo no quiero compartir una vida en familia, o sea, yo nada más quiero ser padre y ya. Igual mujeres dicen, yo ya no quiero tener hijos, o simplemente quiero ser madre soltera, y ya eso es lo que se está perfilando. Yo lo que invito a todo el auditorio es a meditar qué quieres hacer con tu vida y si eso que estás decidiendo es realmente lo que quieres hacer, porque traer una vida al mundo es una responsabilidad muy hermosa que la puedes disfrutar, que la puedes compartir y que puede ser una experiencia maravillosa, pero sí, teniendo en cuenta por qué quiero ser papá, para qué quiero tener un hijo y por qué quiero tener un hijo. Sí. Que no sea porque es lo que sigue, porque se me chispoteó, porque pues ya ni modo. No, hay que ser muy responsable. O también entra la presión social de la familia y la sociedad. ¿Por qué? Porque esta parte de la presión sí también se da mucho, porque llegas a una determinada edad en la que ya el papá te pregunta, ¿y cuándo los nietos? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo te vas a casar? Y empieza esta parte de presión en la que igual lo único que tú, bueno, en ese momento lo que piensas es, no, pues ya darles el gusto, ¿no? O ya quitarme esa presión y buscar por supuesto, y tener familia igual. Entonces sí entra esta parte también importante de esa presión de la familia y de la sociedad igual, porque ya te ven a una cierta edad en la que dicen, no, pues ya tiene muchos años, ya es como de decir, ya está viejo para una familia, ¿no? Pero no. Igual entra esta parte en que a veces uno, bueno, como uno mismo dice, aún no me siento preparado para llegar a esa situación, claro. O algunos decimos, ya estoy preparado para esa situación, ¿no? Claro. Y así sucesivamente. Y bien, se nos está acabando el programa, pero vamos con el ejercicio del día. Sí. Y bueno, parte del ejercicio del día es, los vamos a invitar a que ustedes se aparten en un espacio privado y puedan reflexionar un poquito sobre su historia con respecto a su papá. Y habrá historias muy negativas de, no, yo nunca conocí a mi papá, o mi papá siempre me pegaba, o mi papá me abandonó, o lo que sea. Pero yo te invito que aún con eso, tú puedas escribir una carta de agradecimiento por la vida otorgada,
porque es reconocerle vida a la vida. Sí. Y no podríamos estar en este mundo si un hombre generoso, muy independientemente de la historia, haya dado la oportunidad de procrear vida. Tú, yo y todos estamos aquí gracias a esa participación. No hay otro modo, no hay otra manera, y es momento de agradecer. Si tu padre aún sigue vivo, acércate a él, agradécele la oportunidad de esta vida y dale un abrazo, date el permiso de abrazarlo, porque esa persona es un ser humano que siente y que a lo mejor no se atreve a pedirte un abrazo, una caricia, porque así lo formaron. Pero date la oportunidad de hacerlo. Y si tienes la oportunidad de tener tanta accesibilidad con tu papá, felicidades, tienes una relación con él, y vuélvete a acercar a él, y no nada más porque viene el Día del Padre, sino porque es agradecerle vida a la vida. Entonces nuestro ejercicio de esta semana es que le escribas una carta de agradecimiento a esa figura que generalmente está muy discreta dentro de la familia, porque el perfil de un hombre es muy diferente al de una mamá. A la mamá se le hace como mucha fiesta y todo, porque la misma mujer es así, muy histriónica, pero el papá es más discreto y busca mantener en privacidad lo mucho que hace por su familia. Un abrazo a todos los padres tan queridos de este programa, un abrazo a Nefi López también, un abrazo al papá de mi compañero Uciel, Sí, un abrazo muy profundo, un abrazo a todos los padres que día a día hacen su labor, y este programa fue especialmente para ustedes. Sí. ¿Algo más que comentar, Uciel? Sí, hay que recordar, como comentamos, sí, esta parte de escribirle, porque a veces decimos, sí, yo tengo ese contacto con mi padre, pero muchas veces al momento de estar platicando con ellos o al momento de querer decirles palabras o algo, hay cosas que no los decimos en ese momento, y al momento de estar escribiendo decimos esas palabras que no podemos decir ahí. Entonces sí, los invitamos a que realicen esta parte, se den este espacio de escribir una carta, una nota, y si tengo a mi papá, ¿por qué no entregársela? Y si no la tengo, por después leerlo yo mismo de lo que escribí y darme cuenta, ¿no?, de toda esta parte o este sentimiento que yo tengo ahí guardado. Como dice el poema, en vida, hermano, en vida, porque las flores se marchitan, el sol se esconde y es mejor vida en vida, hermano, en vida. Y bueno, esto fue nuestro programa Psicología, Espiritualidad y algo más. Mi nombre es Viridiana Lechuga Pérez y me puedes encontrar al 2222-389101, y estuve con Uciel Pérez Gutiérrez y me encuentran en el 2228-165152. Nos estaremos viendo la próxima emisión. Un beso. Viridiana Lechuga y Marta Villarreal te esperan en Psicología, Espiritualidad y algo más. Próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana en OM Radio.